refiriéndonos al punto 1.5 de la unidad 1, vamos a ver algunos conceptos que tienen que ver con el protocolo serial. Primeramente, viendo la definición de lo que es un protocolo de comunicaciones, vemos que es un conjunto de normas que permiten que dos entidades puedan establecer una comunicación de manera efectiva. Así como cuando vamos a comunicarnos dos personas necesitamos hablar el mismo idioma para podernos entender, los equipos digitales deben de tener el mismo protocolo, que son las normas que nos permiten establecer la comunicación, y además los protocolos tienen parámetros. De igual manera deben de ser los mismos en el emisor y el receptor. Posteriormente vemos el concepto de lo que es un protocolo serie. ¿De dónde salió este concepto de protocolo serie? Bueno, pues cuando vamos a comunicar dos equipos, los podemos hacer de forma paralela, como vemos aquí, donde los bits simultáneamente se transfieren de un dispositivo digital a otro, como lo vemos aquí, que dice el transmisor, con 8 bits nos los envía en un solo ciclo de reloj a el receptor. ¿Cuál es la ventaja de esta forma de comunicarnos? Bueno, pues que es muy rápida, pero tiene la desventaja de que necesitamos mucho cableado. Aquí tendríamos que usar 8 cables, uno por cada bit, y aparte tierra. En cambio, si vamos mandando los bits en forma serial, como lo vemos aquí abajo, con un solo cable y tierra podemos hacer esa transferencia. ¿Cuál es la desventaja? Pues que es lenta, porque en un ciclo de reloj va a pasar un bit. Entonces vamos a requerir 8 ciclos de reloj para que se pasen 8 bits. Viendo este tipo de conceptos que ya básicamente son parámetros del protocolo, vemos que tenemos aquí definido uno que se llama velocidad de transmisión, o en inglés baud rate, que tiene que ver con el número de bits por segundo, que básicamente tiene que ir ligado con la velocidad de nuestro reloj. Tenemos este otro que dice bit de datos, que es la cantidad de bits que vamos a mandar. Como vemos aquí en esta primera aproximación, tenemos bits de 5, de 7 y de 8. Tenemos un siguiente parámetro de la comunicación serie, que son los bits de stop o bits de parada. Debe de haber dentro del protocolo una indicación para saber cuando el dato ya terminó de enviarse, que es precisamente este que se llama bit de parada. Como vemos en la descripción, pues indica el fin de la transmisión y puede ser 1 o 2 bits normalmente. Para nosotros verificar si se mandó el dato correctamente, podemos usar varias técnicas. Una de ellas es la que se conoce como chequeo de paridad. La paridad básicamente puede ser par o impar. Y es un chequeo muy sencillo que básicamente cuenta el número de bits, de tal forma que si el número de bits es par, manda una señal y el receptor, al tener esa señal, espera un número de bit par. Si llega a un número de bit impar, pues considera que es un error y vuelve a pedir que le reenvíen el dato. Como es un protocolo sencillo, pues está sujeto a posibles errores. Normalmente, cuando yo voy a iniciar una comunicación serial, yo puedo escoger chequeo de paridad par, impar
o que no cheque paridad. En alguna configuración ya de la computadora vemos cómo podría verse esta asignación de parámetros, donde viene speed, la velocidad, o los baud, también denominados, que son, como vemos aquí, los números de bits por segundo. El número de datos, aquí vemos 8, bit de stop 1, paridad ninguna, y viene otro que es que dice row control, X on, X off. Este es otro tipo de chequeo que nos permite precisamente asegurar una comunicación confiable. Entonces aquí vemos un ejemplo de una configuración típica serial. Estos 4 parámetros del protocolo pues pueden variar dependiendo ya del tipo de protocolo específico que estemos usando. 3 estándares que iremos revisando con detalle pues es el denominado RS232 y el RS485. El RS422 pues fue el antecesor del RS485, que iremos viendo algunos detalles más adelante. Haciendo una comparación, anticipándonos un poco de estos protocolos que mencionamos, vemos algunas características en cuanto a velocidades, formas de comunicación, y aquí ahorita nomás lo que vamos a resaltar es que el RS232 básicamente es una comunicación de punto a punto, y en el protocolo RS422 o RS485 ya podemos tener una verdadera red donde se pueden interconectar más de 2 dispositivos. En este punto donde dice número de receptores, vemos aquí en el RS232 que es 1 nada más. O sea, va a haber un transmisor y un receptor. En el RS422 ya se podían hacer 10, y en el RS485 de entrada tenemos 32, aunque este número puede crecer. Vemos aquí también alguna descripción que tiene que ver con ataques y contramedidas a bajo nivel. Como sabemos, existe una pirámide de clasificación de cómo en cada nivel se manejan diferentes dispositivos y diferentes datos en lo que es una red, ya sea de informática, como es la pirámide OSI, o la pirámide SIM de automatización. En el nivel más bajo, donde está el hardware, aquí tenemos estos protocolos, y podríamos decir que es la base de la pirámide, por eso aparece como de bajo nivel. Y aquí viene un texto que nos describe algunas de las cuestiones que tienen que ver con la seguridad. Los ataques pues es algo que debemos de ir revisando con mucha precaución y atención para que precisamente no tengamos problemas de interferencias no deseadas. Aquí vienen algunos esquemas de comunicaciones que precisamente nos permiten tener algunos esquemas de seguridad. Vamos a revisar posteriormente una descripción un poco más detallada, iniciando por el protocolo RS232. Vamos a revisar algunos conceptos de la comunicación serial denominada RS232. Cuando 2 computadoras o equipos digitales se van a comunicar, básicamente existen 2 principios básicos. Uno, que tenemos en la parte aquí derecha, es la comunicación paralelo. Cuando los microprocesadores iniciaron,
tenían un bus de datos de 4 bits, posteriormente se incrementó a 8, 16 y fueron aumentando hasta los actuales, como vemos en las computadoras personales, que son hasta de 64 bits. Aquí tenemos un ejemplo de un bus de datos de 8 líneas y cómo se comunicarían dos módulos o dos computadoras en forma paralela. Aquí lo que podemos ver es que tenemos 8 líneas de datos y unas líneas de control y tierra. Cuando el equipo del módulo A va a enviar una información a través de las líneas de control, le avisa al módulo B y de un solo pulso de reloj pasa todos los datos o la palabra en forma binaria. En contraparte, la comunicación serial, tenemos nada más una línea de tierra y una línea serial donde van los datos. Aquí los bits van uno a uno, como lo podemos ver en la animación de aquí de arriba. La ventaja de la comunicación serial respecto a la paralela es que ocupa mucho menos cableado, pero tiene la desventaja de ser más lenta. Para pasar una palabra de 8 bits se requeriría 8 ciclos de reloj, puesto que los bits van pasando de uno en uno, sumado algunos bits de control que se requieren, como lo vamos a ver enseguida. La comunicación serial, también denominada asincrónica, inicia normalmente con un pulso de arranque, que en inglés se le denomina start, se sigue por los bits de datos y los pulsos de control y un bit de fin de transmisión. Una manera común, como vemos aquí, de enviar la información es en el denominado formato ASCII, que básicamente es una conversión de los bits 0 en 1 en caracteres alfanuméricos. Esto se usaba ampliamente en las terminales o teletipos anteriormente. El protocolo RS-232, igual como todos los protocolos de comunicación, los podemos comparar con un lenguaje de comunicación entre dos dispositivos. Para que se establezca la comunicación entre los dos dispositivos, deben de tener el mismo protocolo y los mismos parámetros del protocolo. ¿Qué parámetros son los que se usan en el RS-232? Bueno, uno de ellos es la velocidad de envío, que se le denomina bauds, que puede ser de 300, 1200, 2400 y 115.000 bauds, que básicamente son ciclos por segundo. También dentro de los elementos del protocolo está el bit de start, que puede ser 1 o 2, bit de stop y el bit de paridad, que puede ser par, impar o ninguno. Esta paridad es un chequeo de recepción adecuada de datos. Si seleccionamos paridad par, básicamente lo que hace el algoritmo es contar el número de unos, y si es un número par, le manda un 1 al otro elemento, y de esta manera él puede saber si el número de unos que va en los datos es un número par. Si resulta que los datos que recibe y cuenta los unos es un número impar, se detecta un error y se reenvía el dato. La paridad impar funciona de igual manera, nomás que aquí se va a mandar un 1 cuando el número de unos es impar. Y yo también puedo tener la opción de no escoger ninguna paridad, o sea que no verifica este tipo de chequeo de datos. También se debe de especificar el número de bits de la palabra, que pueden ser también, aquí como vemos, 7 datos, 8 o menos bits. Normalmente se acostumbra a enviar una palabra de datos de 8 bits. Aquí tenemos un ejemplo de un dato, que como vemos los niveles del RS-232 son positivos y negativos y 0 al centro, y van regidos por un ciclo de reloj que tiene que ver precisamente con lo que llamamos los baud. Aquí tenemos un ejemplo de 110 baud de velocidad y cómo se verían, cómo es que se mandan datos de ceros y unos. Tenemos aquí un bit de start y luego los datos, que pueden ser ceros. Si permanecen dos ciclos de reloj arriba, se interpretan como dos unos. Aquí tenemos dos ciclos
del pulso abajo, se interpretan como dos ceros, su de un ciclo es un 1 y un 0. Entonces aquí tendríamos un dato que es 0, 1, 1, 0, 0, 1 y 0 al final. Y vienen los bits de paridad que podemos tener, como veíamos, impar, par o ninguno, bit de stop, y termina la transmisión de la información. Hay dos maneras de cómo se maneja la información serial RS232, una que le llamamos half duplex, que es como podríamos decir media comunicación, y full duplex, o sea, comunicación dual completa. Tenemos aquí algunas analogías para entender rápidamente estos conceptos. El half duplex, aquí tenemos una primera comparación con unos radios, es cuando nada más uno puede hablar. En este caso aquí vemos que este radio se comunica a este, y mientras este está enviando la información, este no puede hablar. O cuando este manda la información, este no puede mandar. O sea, es nada más en un sentido la comunicación, en un tiempo. Básicamente esto es el half duplex. Aquí se ve también como una analogía, una comparación con una carretera donde nada más es de un carril, nada más puede pasar uno u otro, o sea, no pueden pasar dos a la vez. En la full duplex tenemos la comparación de los radios, donde los dos pueden hablar, similar como a un teléfono normal de casa, donde yo puedo estar escuchando y hablando a la vez. Haciendo la comparación con una carretera de tráfico, pues tenemos como si fuera una autopista de dos vías, donde puede ir un carro en un sentido y otro en otro al mismo tiempo. El hardware que se utiliza para el RS232, pues es en algunos casos, como aquí, un convertidor de datos paralelo a serie. En su contraparte podría ir otro convertidor de serie a paralelo, y algunas veces necesitamos hacer conversiones de niveles de voltaje TTL, que son de 5 volts, a niveles de voltaje RS232, que como veíamos son más o menos 12 volts. Entonces para ello nos apoyamos de algunos circuitos integrados como el 1489 y 1488, que son básicamente conversores de niveles de voltaje. Aquí vemos una conversión de RS232 a una salida TTL, y aquí una conversión de TTL a una salida de RC232, y algunos circuitos típicos de conversión. Los conectores que normalmente utilizamos para esta comunicación. Vamos a ver algunos adaptadores de los más populares de RS232. Como ustedes saben, los nuevos equipos como las laptop o computadoras de escritorio, actualmente ya no viene el puerto RS232, sino que tiene el puerto USB o el denominado Firewire, el IEEE 1394. Como el puerto USB es de los más populares, existen adaptadores como este que nos permiten conectar el USB, que es el que tenemos aquí, y tener la salida de DB9 para el RS232 en las aplicaciones principalmente de equipos de hardware o de comunicación. Aquí tenemos otra versión similar con una salida DB9 macho y una entrada USB. Esta es otra versión, básicamente igual, de la misma función de USB a DB9 macho para salida RS232. Este tipo de dispositivos requieren la instalación de un driver apropiado, ya sea para Windows XP o Windows Vista. Ya de algunos dispositivos un poco más nuevos tenemos, por ejemplo, este que es un GPS, un localizador satelital, que básicamente recibe señal de un satélite y envía las coordenadas de posición a la computadora. En este caso lo que vemos es un GPS con salida RS232. Una vez que recibe las coordenadas del satélite, la computadora los puede trasladar a unos mapas para darnos una ubicación y en algunos casos trayectorias de ubicación de ciudades. Tenemos que cargar previamente los mapas y tendremos unas vistas parecidas a programas como el Google Earth. En este caso, este GPS
la parte de atrás vienen las especificaciones. Son los baud 1600, 8 bits de datos sin paridad, 1 bit de stop y los datos del fabricante. Entonces este ya viene preprogramado para unos ciertos parámetros del RC232, los cuales debemos de configurarlos en la computadora para que reciban la información. Una manera de probar estos dispositivos es usando la hiperterminal. Se conecta, se alimenta el GPS, se pone con vista al cielo y se ve que empieza a recibir las coordenadas de ubicación del satélite. Y por último tenemos un dispositivo más de interfase, que es un convertidor de RS232. Vemos el conector de B9 y la salida es RS485. Como sabemos, esta es una salida diferencial balanceada que tiene la ventaja de que podemos conectar no nomás de punto a punto, sino podemos tener una conexión a la computadora y varias salidas a dispositivos de hardware, tales como podrían ser las estaciones de control Foxboro 760 o algunas otras estaciones de control, transmisores inteligentes, registros, indicadores que cuenten con el puerto RS485, que es un estándar muy popular de comunicación de la industria. También hay interfaces de USB a 485, que son también otro producto más nuevo. Pero básicamente puede hacer la función de RS232 a RS485. Como ven, aquí trae conectores para cablear. Entonces, estos son algunos ejemplos de interfaces que existen en el mercado referentes a la comunicación de serial RS232. One of the great challenges in this world is knowing enough about a subject to think you're right, but not enough about the